Hola, ¿cómo están a todos ustedes? Nuevamente estamos aquí con ustedes y ahora vamos a continuar con nuestro avance. Hemos visto el teorema de Pitágoras y ahora nos toca ver otro capítulo, pero para esto quiero que recordemos algunas cosas. ¿Qué triángulo es este, por ejemplo? ¿Y qué triángulo es este otro? ¿Son los mismos? No, uno puede darse de cuenta que no son los mismos triángulos. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Piensa. Correcto. Ese es el triángulo rectángulo. Se llama triángulo rectángulo cuando forman 90 grados entre dos de sus semirrectas. Entre este lado y este lado, aquí existe 90 grados. Entonces tiene un ángulo interno de 90 y dos ángulos internos menores a 90. Entonces, ¿qué triángulo es este? Este es un triángulo oblicuángulo. Tiene características de tener ángulos que son mayores a 90 y menores a 90 grados. Ahora, hemos visto anteriormente el teorema de Pitágoras y te pregunto, ¿a cuál de estos triángulos podemos aplicar el teorema de Pitágoras? Correcto, podemos aplicar a este tipo de triángulos. A los triángulos rectángulos se aplica el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo resolvemos si yo tengo vectores que forman triángulos oblicuángulos? ¿Cómo los resolvemos? Aquí viene la solución. Vamos a resolver con el teorema de senos y de cosenos. Muy bien, jóvenes, entonces este nuevo capítulo vamos a hablar sobre el teorema de senos y de cosenos. Ahora recordemos, el teorema de senos y cosenos, ¿cuál es la teoría? Estos teoremas, dice, relacionan los lados y ángulos de cualquier triángulo y de manera especial, pero de los triángulos oblicuángulos. Entonces el teorema de senos y de cosenos vamos a usar para resolver problemas que tengan triángulos oblicuángulos. Entonces aquí está el teorema de senos y el teorema de cosenos. El teorema de senos, aquí tengo un triángulo oblicuángulo, otro triángulo oblicuángulo. El teorema de senos, aquí tengo A, B y C, tres lados, A, B y C. También tengo ángulos internos alfa, beta y gamma. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, el lado A, tengo que trabajar con el ángulo alfa. Entonces digo seno del ángulo alfa dividido entre A. Si quiero encontrar C, trabaja con su opuesto, que sería gamma. Entonces decimos seno de gamma dividido entre C. Si queremos encontrar el lado B, trabaja con el ángulo opuesto, que es beta. Entonces decimos seno de beta dividido entre B. Recuerda que el teorema de senos, por eso se llama teorema de senos, se aplica a las funciones seno. Seno, seno, seno. Ahora el teorema de cosenos, igual tengo un triángulo rectángulo, tengo los lados A, B y C, alfa, beta y gamma, los ángulos internos. Digamos que usted quiere encontrar este lado, no conoce, digamos, este lado. Y estos dos otros lados conoce, pero no conoce esto. ¿Qué hacemos? Decimos C es igual raíz cuadrada ¿de qué? De estos dos lados A y B que estén elevados al cuadrado, sumados, menos el doble producto del primero, que en este caso sería A, por el segundo, que sería B. Ahí está. Y por el ángulo coseno opuesto. Si este es el lado C, su opuesto es gamma. Entonces sería por coseno del ángulo gamma. Muy bien, jóvenes, es el momento de resolver ejercicios. Y el primer ejercicio dice, la resultante entre dos vectores de 10 y 15 unidades es 20 unidades. Aquí tengo los vectores A, que vale 10, y el vector B, que vale 15. El resultado de estos dos, ¿cómo se saca el resultado? De este A se saca su sombra o su paralela. Del B se saca su sombra o paralela y se forma el método del paralelogramo, estamos aplicando. Y para hallar el resultado, de aquí sacamos un vector o una flecha hasta este punto. Y este sería el vector resultante que vale, dice cuánto, 20 unidades. Ahora, ¿cuál es la tarea? La tarea es calcular el ángulo entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre A y B. Este es el ángulo que queremos calcular. Este ángulo de acá es el que queremos calcular.
Ahora, recordando un poquito, hace momentos atrás hemos dicho que el teorema de cosenos es el teorema que se aplica cuando un triángulo tiene la mayor cantidad de lados posibles. Y en este ejemplo tenemos todos los lados. Tenemos este lado que es 10, que es 20, que es 15. Lo que no tenemos es el ángulo. Entonces vamos a aplicar el teorema de cosenos en este ejercicio. Y el teorema de cosenos, su fórmula dice de esta forma. Dice R es igual a la raíz cuadrada de los otros dos lados que conozco, A y B. A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble producto del primero, que es A, por el segundo, que es B, y por coseno del ángulo opuesto. En este caso, ¿qué ángulo estoy buscando? El ángulo beta. El ángulo beta. Ahora aquí ustedes pueden notar algo. Fíjense esto. Si yo tengo acá, jóvenes, este ángulo de acá, beta, esto, fíjense que este ángulo beta se refleja tal y como está en este otro lugar. Es lo mismo, es su vivo reflejo. Es su reflejo de eso. Entonces, este ángulo beta es el que estamos buscando. Este ángulo beta. Pero alguien dirá, profesor, pero no está dentro del triángulo. Sí, es verdad, no está dentro del triángulo este ángulo beta, está fuera del triángulo. Entonces, podemos decir que es un ángulo externo. Ahora, si es un ángulo externo, el teorema de cosenos no se rinde ahí. Sí que se puede usar con ángulos externos. Lo único que tienes que cambiar es, si tú vas a trabajar con un ángulo que sea externo, es decir, con un ángulo que no esté dentro del triángulo, porque está fuera del triángulo, lo único que debes de hacer es cambiar este menos por un más. Esa es la única condición o el único requisito. Entonces, recuerda, en la fórmula del teorema de coseno estaba con menos, y así viene la fórmula. Pero esto es cuando tienes ángulos que están dentro del triángulo. Pero cuando algo ya está fuera, digamos acá, tengo otro ángulo que es θ, digamos, que está afuera, puedes aplicar el teorema de coseno, solamente que este menos lo vuelvas en más. Es el único requisito. Ahora ya está todo listo acá. Lo que tengo es R 20, A 10, B 15, 10, 15, y voy a despejar este incógnito. Despejo y ya tengo el resultado resuelto. Vamos a hacer este despeje. Esta raíz cuadrada lo devolvemos a R. Entonces decimos acá, R al cuadrado igual A al cuadrado más B al cuadrado, signo más doble producto de A por B por coseno del ángulo beta. Del ángulo beta. Todo esto ahora tengo que pasarlo al otro lado y solamente se tiene que quedar beta. Este que está con más pasa con menos, está con más pasa con menos. Todo este grupo que están multiplicando a la beta van a bajar al otro lado a dividir. Entonces sería de esta forma. R cuadrado menos A cuadrado menos B cuadrado. Todo esto dividido entre 2 por A por B. Y en este lado me quedaría cos de beta. Cos de beta. Listo. Ahora alguien diría, pero yo solamente quiero beta, profesor, nada de cos. Este cos que está como función lo pasamos al otro lado como la inversa de esa función. Muy bien, como hemos dicho, este coseno está como función, va a pasar al otro lado como la inversa de esa función. En todo caso va a ser cos, pero con menos 1, que es la inversa de esa función. ¿De quién? De R cuadrado menos A cuadrado menos B cuadrado sobre 2 por A por B, cierro paréntesis, igual a ¿qué? Ahora sí, al ángulo beta. Ahora sí.
Bueno, y reemplazamos los valores ahora sí. Vamos a reemplazar los valores. Seguimos. Cos menos 1. Ahora ya le damos valores numéricos. En vez de R le vamos a colocar 20. Les colocamos 20. 20 al cuadrado, no se olviden. Menos, en vez de A le vamos a colocar 10 al cuadrado. Menos B vale 15 al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 por A valía 10. B valía 15. Y todo esto es igual al ángulo beta. Nos ayudamos ahora sí con la calculadora. Vamos a ayudarnos ahora sí con la calculadora. Y empezamos a hallar el resultado. Aplicamos nuestra función. Primero al coseno. Entonces ya sabes, shift, coseno. Y ahora anotas todo lo que está ahí. En este caso sería 20 al cuadrado menos 10 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Todo esto está siendo dividido entre 2 por 10 por 15. Cerramos paréntesis y el resultado nos da 75.5. Entonces el resultado acá nos da 75.5 grados, que vendría a ser beta. Y este sería el resultante. Muy bien, jóvenes, ahora sí vamos a continuar con nuestros ejercicios. Vamos al ejercicio número 2, que por cierto también es para despejar de dudas. Es parte de la práctica, es el ejercicio número 4, si mal no me equivoco, van a revisar ustedes. Y dice que la suma y diferencia de dos vectores hacen un ángulo de 50 grados, con módulos de 15 y 10 unidades respectivamente. La suma y diferencia. Vamos a recordar esto un poquito. Si yo tengo dos vectores, tengo un vector A y tengo un vector B. Si yo quiero hallar su resultado, pues lo único que tengo que hacer es sacar la paralela de esto, y tengo el vector resultado. Esto es producto de una suma. ¿Qué pasaría si fuese una diferencia? Entonces, si fuese una diferencia, tendría que ser ya no el vector A, sino tendría que ser negativo, ¿no? Tendría que ser el vector A menos el vector B. En este caso, la suma sería, el resultado sería igual a la suma de A más B. Ahora, si fuese una diferencia, tendría que ser A, pero menos B. Si vamos a trabajar con los mismos vectores, el A se mantiene. Tendría que mantenerse el vector A normal, el vector A. Pero ¿dónde estaría la diferencia? En el B. Ya no está con más, sino está con menos. Entonces, si estaba apuntando hacia arriba, ahora tiene que apuntar hacia abajo. En todo caso, ya va a apuntar de aquí hacia abajo. Y ya no va a ser B, sino va a ser menos B. Igualmente sacamos sus paralelas, las paralelas, y trazamos el vector. En este caso el resultado sería la diferencia, porque es una resta, ¿no? A menos B. En este caso es una suma, porque es A más B, entonces sería una suma. Entonces sería la suma. Algo parecido ahora es nuestro ejercicio que tenemos acá. Entonces tengo el vector A. Acá tenemos el vector A y tenemos el vector B. Ahora en este caso estos dos los tenemos que dice primeramente sumarlos. Si yo tengo el vector A y el vector B, saco su paralela del B, es esto. La paralela del A es esto. Y el resultado suma sería esto. ¿Cuánto vale? 15 unidades. Suma. Ahora la diferencia, dice la diferencia sería la de esta. Sería si es el B, tendría que ser con menos B, sería hacia arriba, ¿no? Con menos B. Entonces, si yo tengo A y menos B, me va a dar como resultado la diferencia. De esto, su paralela es esto. De este vector, su paralela es este de acá. Entonces, la diferencia sería esto. ¿Cuánto vale? 10 unidades. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿cuál es el módulo de estos vectores? ¿Se está refiriendo a qué vectores? Al vector B y al vector A. Quiere saber su módulo. ¿Qué es módulo? Tamaño.
¿Cuánto es el tamaño de este vector? El tamaño de este vector. Recuerda que el tamaño de este vector va a ser el mismo que de esto, ¿no ve? Porque es el mismo, solamente que está en sentido contrario, ¿no ve? Entonces el vector A tenemos que buscar su tamaño y de este también su tamaño. Además de eso me pide calcular el ángulo entre ellos. ¿Entre ellos? ¿Entre quiénes? Entre B y entre A. Hace minutos atrás hemos visto cómo calcular el ángulo entre ellos. Vamos a hacerlo de la misma forma. Entonces empecemos a trabajar. Vamos a empezar a calcular primeramente a los vectores A y B. Vamos a empezar por uno de ellos. Empecemos entonces analizando lo siguiente. Mira, tengo el vector, los lados, los datos que tengo son suma 15, diferencia 10, A, ángulo entre suma y diferencia, el ángulo entre estos dos dice que es de 50 grados, ahí está el ángulo. Entonces fíjate acá, tienes aquí un triángulo. Esto de la trigonometría, cuando se habla de triángulos, es para que nuestra imaginación pueda volar y darse de cuenta qué aspectos tengo acá. Aquí fíjate, tengo un triángulo, ¿no ve? Para que sea más sencillo, lo voy a sacar hacia afuera ese triángulo y lo podamos analizar mejor. Así está esto. Esta es la diferencia, que sería 10. Y vendría a ser esto la suma, que sería 15. Y esto sería pues una combinación de los dos. Bueno, ahí está. Entonces ahí está el triángulo. El ángulo acá sería 50 grados entre estos dos. Ahí está el triángulo, no sé si se dan de cuenta. ¿Ve? Muy bien. Este lugar sería B. Este lugar también sería B. Entonces B y B sería 2B. ¿No ve? El doble de B sería en este caso. Entonces a todo esto yo le voy a llamar, le daré un valor. Que cualquier letra, no sé, le puedo llamar X, digamos. Por cierto, este ejercicio está resuelto está resuelto en el avance del PDF. También hay un ejercicio muy parecido a este. Le voy a llamar X entre ese lado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es voy a hallar este lado. Todo esto voy a hallar este lado. Imagínate que me da 20. Estoy haciendo una suposición. Que me da 20. Si yo quiero saber hasta solamente esta mitad, sería 10. Esta otra mitad también sería 10. Total serían los 20. Entonces, si esta mitad si es 10, va a ser el vector B. Y esta otra mitad va a ser lo opuesto, el menos B. Entonces ya voy a conseguir uno de los vectores, ¿me ve? El B ya voy a conseguir. Entonces, voy a decir acá, hallar. En este caso vamos a hallar B, el lado B. Esto es lo que vamos a hallar. Muy bien, para esto vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a aplicar teorema de cosenos y de senos. Tengo acá este triángulo, voy a aplicar el teorema de cosenos. Fíjate cómo lo vamos a aplicar. Decimos X raíz cuadrada ¿de cuánto o de qué? De los lados al cuadrado, en este caso 15 al cuadrado más 10 al cuadrado menos el doble producto del primero, que es 15, por el segundo, que es 10, y por el ángulo opuesto, su opuesto es 50, entonces por coseno de 50 grados. Entonces ahí tengo entonces el teorema de coseno aplicado. ¿Ya? Todo esto lo resolvemos. Usamos nuestra calculadora para poder hallar el valor de X. Hacemos raíz cuadrada
luego decimos 15 al cuadrado más 10 al cuadrado menos el doble producto del primero que es 15 por el segundo que es 10 por coseno de 50. Y el resultado me da 11,49, que es redondeando sería 11,5. El resultado me da 11,5 unidades. Ahí está, jóvenes. Entonces, todo esto vale 11. Ahora, tú sabes que es todo esto, esta sombra de éxitos es B. Y esta sombra de aquí es menos B. Entonces, esto sería menos B y esto sería más B. Todito esto es 11,5. Si este 11,5 yo lo divido entre 2, si lo dividimos entre 2, 11,5 dividido entre 2 me va a dar 5,75. Entonces, ¿cuánto vale esto? Dividiendo esto, partiéndolo entre 2, partiéndolo o dividiéndolo entre 2, vamos a obtener, ¿qué cosa, jóvenes? Vamos a obtener 5,75. ¿Y qué sería este 5,75 unidades? ¿Qué sería? Sería el valor de ¿qué? De B. El módulo de B sería 5,75 unidades. Ahí está, entonces, jóvenes, tenemos ya el valor del primer vector de B. Ahora, si esta B vale 5,75, por ende, esto también vale 5,75. Estoy hablando de módulos, de tamaño, no de vectores. Vectorialmente hablar sería diferente. Escalarmente estoy hablando, ¿ya? Muy bien, hasta ahí ya he hallado B. Ahora me faltaría hallar A. Y una vez que halle A, voy a encontrar el ángulo alfa y ya, asunto terminado. Vamos a hallar A ahora. ¿Cómo hallamos A? Ayúdenme a pensar. Piensen en casa. ¿Cuánto hallamos? ¿Cómo podemos hallar A? ¿Cómo lo hacemos? Esto es A. Entonces, podemos nosotros aplicar, mira, esto, mira, si este es A, aquí también se forma otro triángulo, si te das de cuenta. Aquí también se forma un triángulo interno, este de acá, ¿no? Entonces, con si conozco este lado y conozco este lado, puedo tratar de hallar este lado, ¿no? Pero tengo una pequeña dificultad que no conozco este ángulo de acá, no conozco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es, podemos seguir aplicando este mismo triángulo, pero ya para hallar ¿qué cosa? Este lado, podemos hallar este lado o este otro lado. Cualquiera de estos dos lados podemos encontrar, ángulos podemos hallar. Este ángulo o este ángulo, cualquiera de estos dos ángulos podemos encontrar. Y una vez que encontremos un ángulo, basta con que conozcamos uno. Digamos que esto es 70, digamos. Digamos, si esto es 70 y esto es 50, sumados serían ¿cuánto? 120. Recuerda que los ángulos, la suma de los ángulos internos me tiene que dar 180. ¿Cuánto me faltaría para 180? Obviamente 60. Sumado todito esto me da los 180. Muy bien, muchachos, entonces ahora vamos a buscar estos ángulos. Estos no conocemos, son hipótesis, ideas. Vamos a buscar esos ángulos ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a hallar ese ángulo, ¿ya? Vamos a decir acá, mira, quiero hallar este ángulo de acá, por ejemplo. Voy a decirle esto que se llame tita, digamos. Entonces voy a decir aquí, hallar tita. ¿Está bien? Muy bien, para hallar tita, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema de cosenos, no creo. Vamos a tener que aplicar la función, el teorema de senos. ¿Está bien? Entonces vamos a decir sen del ángulo tita sobre, con su opuesto. ¿Cuánto es su opuesto? 15, que es la suma.
es igual a un ángulo conocido y lado conocido. En este caso sería sen de 50 sobre x. ¿Cuánto vale x? 11.5. 11.5. Ahí está. De esto despejamos tita. Esto que está aquí dividiendo sube a multiplicar a todo esto. Esto que está como función seno pasa al otro lado como la función inversa de seno, arcoseno. Entonces vamos a tener así, sen, pero menos 1, ¿de cuánto? De sen 50 grados sobre 11.5, todo esto multiplicado por 15, y todo eso le sacamos la función arcoseno. Vamos a la calculadora y decimos shift sen de ¿qué? De sen de 50 por 15 dividido entre 11.5. Y el resultado me da 87.69, pues redondeando sería 87.7, ¿no? O le podemos redondear directamente a ¿cuánto? A 88, sin decimales, a 88. Entonces acá esto valdría 88 grados. Aquí tengo un resultado parcial, no al final. Entonces, jóvenes, ¿cuánto vale tita? 88. Acabamos de encontrar que vale 88. Ahora razona. Si esto es 88 y este es 50, ¿cuánto es esto? Recuerda que la suma de los ángulos internos es 180. Entonces vamos a ir haciendo las de estas y lo que nos falta es 42. Entonces este ángulo de acá es 42 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Será? A ver, sumemos. 88 más 42. 88. Con estos dos serían 90. Con esto más 40 serían 130. Más estos 50. Total 180. Correcto. Ahora volvamos acá. Aquí, ¿cuánto vale? 88. Aquí, ¿cuánto vale? 42. Entonces, este ángulo de acá acabamos de encontrar ahorita y nos da 42 grados. Ahora sí, con este ángulo y este triángulo que tenemos acá, podemos calcular el lado A. Listo. ¿Qué te parece? Muy bien. Ahora lo vamos a trasladar a este lugar, ese triángulo, para que lo puedan entender ustedes. Ahí tengo el vector A. A ver, algo semejante voy a tratar de hacer. Aquí tengo el vector A. Aquí tengo el vector, este sería el vector B. Y aquí estaría el vector suma, que por cierto es 15. Esto es 5.75. Lo que nos faltaría es este lado A. Esto es 42 grados. Ese triángulo ya lo saqué acá. Ahora empecemos a desarrollar. Vamos a decir A igual raíz cuadrada de el primero 15 al cuadrado más el segundo 5.75 también al cuadrado menos el doble producto del primero que era 15 por el segundo que es 5.75 y por la función coseno del ángulo opuesto, en este caso sería 42 grados. Introducimos estos datos en nuestra calculadora. Nos ayudamos con la calculadorita.
decimos raíz cuadrada, abrimos la raíz cuadrada, decimos 15 al cuadrado más 5.75 al cuadrado menos el doble producto de el primero que es 15, el segundo que es 5.75 por coseno de 42 grados igual 11.39, y eso anotamos, 11.39 unidades. Y ahí está, jóvenes. Entonces ya tenemos ahora sí los dos lados que faltaban. Ya tengo el A y tengo el B. Finalmente tengo que hallar el ángulo alfa. Entonces decimos hallar alfa. Decimos hallar alfa. Ahora, ¿cómo podemos hallar alfa? Ahora, ¿dónde está alfa? Perdón, voy a pasar a este lado. Aquí se encuentra alfa, en este lugar se encuentra alfa, aquí está alfa, pero también se refleja en este lugar. Aquí también se refleja alfa. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y ya para hallar alfa puedo usar, como en el ejercicio anterior que hemos resuelto, aquí estoy escogiendo el triángulo, y ya puedo hallar de esa forma puedo hallar. A ver, voy a sacar ese triángulo hacia afuera, el último que marqué. Esto sería ¿cuánto? 15, es el vector suma. Aquí vendría el B, que es 5.75. Y aquí vendría el A, que sería, ahorita acabamos de encontrar, 11.39. El ángulo externo, recuerda que este alfa está fuera del triángulo, pero ahorita acabamos de entender, en el ejercicio número 1 hemos visto de que podemos introducir haciendo un artificio matemático, ¿no ve? Vamos a aplicar entonces. Mira, si yo quiero hallar esta alfa, ¿con qué tiene que trabajar? Con 15. Entonces decimos 15 al cuadrado es igual a 5.75 al cuadrado más 11.39 también al cuadrado menos el doble producto del primero 5.75 por el segundo 11.39 y por coseno del ángulo opuesto. En este caso, ¿cuánto sería el ángulo opuesto? Alfa. Pero tú ya sabes que este ángulo está fuera del triángulo, así que es un ángulo externo. Entonces, para usar el teorema de cosenos, lo que tienes que hacer es cambiar este menos por ¿cuánto? Por más. Y ya está. Esto que suma, pasas de estar. Estos que multiplican a mi incógnita, pasan al otro lado a dividir. Y este coseno que está como función, pasa al otro lado como la inversa de esa función. En este caso sería como cos menos 1 de ¿cuánto? De 15, al cuadrado menos esto, pasa al otro lado, 5,75 al cuadrado menos 11.39 también al cuadrado. Todo esto vamos a dividirlo entre 2 por 5.75 por 11.39. Cerramos paréntesis, igual y a lo que tanto estoy buscando, el ángulo alfa. Usamos nuestra calculadorita, vamos a introducir estos datos y vamos a decir inversa de coseno de ¿cuánto? De 15 al cuadrado menos 5.75 al cuadrado menos 11.39 al cuadrado. Todo esto está dividido entre 2 por 5.75 por 11.39. Cerramos los paréntesis y el resultado nos da 61.64, que redondeando serían 62 grados. Entonces esto valdría
todo esto vale 62 grados y esto sería alfa. Muy bien, jóvenes, hemos terminado. Espero que les sirva, jóvenes. Cuídense, cuiden a su familia y que Dios siempre esté con ustedes, queridos jóvenes. Hasta otra oportunidad.